Tu cerebro ya está bajo su control, y lo peor es que probablemente ni siquiera te diste cuenta del momento exacto en que ocurrió. Porque todo empezó de forma inocente. Una conversación, una mirada, un mensaje inesperado a las 2 de la mañana. Nada parecía peligroso, nada parecía fuera de lo normal, pero poco a poco algo empezó a cambiar dentro de tu mente. Ahora piensas en ella cuando despiertas, piensas en ella cuando intentas dormir. Revisas el teléfono aunque sabes que probablemente no escribió. Y aún así, tu cerebro sigue esperando. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué alguien puede ocupar tanto espacio dentro de tu cabeza, incluso cuando apenas está presente en tu vida? ¿Qué tiene una persona para controlar emocionalmente a alguien de esa manera? ¿Es amor? ¿Es obsesión? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto? Porque cuando entiendas lo que realmente ocurre, vas a empezar a mirar muchas relaciones de forma completamente diferente. Y quizá también entiendas por qué algunas personas nunca logran olvidar a alguien, aunque esa persona les destruyera emocionalmente. Todo comienza con una sensación, no con amor, con validación. Porque el cerebro humano tiene una necesidad peligrosa. Necesita sentirse importante para alguien. Necesita sentirse elegido, deseado, visto. Y cuando una persona aparece y te hace sentir exactamente así, tu mente empieza a abrirse emocionalmente, aunque no quieras, aunque intentes mantener el control. Y eso fue exactamente lo que pasó contigo. Al principio ella parecía distinta. No era solo bonita, era difícil de entender. Y curiosamente, eso la hacía todavía más interesante. Porque el misterio tiene un efecto extraño sobre el cerebro humano. Lo desconocido crea obsesión. Por eso las personas más difíciles de leer suelen quedarse más tiempo en la mente. Y mientras intentabas entenderla, sin darte cuenta empezaste a pensar demasiado en ella. Ahora imagina esto. Una mujer aparece en tu vida y durante unos días parece completamente interesada. Responde rápido, te busca, te hace preguntas, recuerda pequeños detalles sobre ti, te hace sentir especial. Y justo cuando tu cerebro empieza a relajarse, ella cambia. Se vuelve fría, distante, más difícil de alcanzar. Y aquí ocurre algo que destruye emocionalmente a millones de hombres sin que lo noten. En lugar de perder interés, empiezan a sentir más atracción, sí. Suena absurdo, pero psicológicamente tiene sentido. Porque el cerebro no se obsesiona con lo que ya tiene asegurado. Se obsesiona con lo incierto, con lo incompleto, con aquello que parece escaparse. Y ahí empieza el problema. Ahora ya no intentas conectar con ella. Intentas recuperar la sensación que te daba antes. Y esas dos cosas son completamente diferentes. Porque cuando alguien te da atención y luego la retira, tu cerebro entra en estado de alerta emocional, empieza a buscar respuestas. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Perdió interés? ¿Hay otro hombre? Y mientras más preguntas aparecen, más difícil se vuelve dejar de pensar en ella. Porque el cerebro odia los ciclos incompletos, necesita cerrar historias, necesita entender. Por eso las relaciones confusas suelen ser las más difíciles de superar. Ahora escucha esto con atención. La mayoría de las personas cree que está enamorada, cuando en realidad está emocionalmente condicionada. Y sí, hay una diferencia enorme. El amor da paz. La dependencia emocional crea ansiedad. El amor genera estabilidad. La obsesión genera miedo constante. Y si cada vez que ella desaparece tú sientes desesperación, tal vez no estás enamorado. Tal vez tu cerebro simplemente se volvió adicto a la incertidumbre emocional. Porque eso es exactamente lo que produce el comportamiento hot and cold, dopamina, la misma química relacionada con las apuestas, con las redes sociales, con las adicciones. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque cuando la recompensa emocional es impredecible, el cerebro trabaja todavía más para conseguirla, exactamente igual que una máquina tragamonedas. Nunca sabes cuándo llegará la próxima recompensa. Y precisamente por eso, sigues esperando, sigues revisando el teléfono, sigues pensando en ella aunque intentes distraerte. Pero espera, porque lo más fuerte todavía no ha llegado. Muchas veces ella ni siquiera hace esto conscientemente. Y eso es lo más perturbador. Porque algunas personas aprendieron sin darse cuenta que la distancia aumenta su valor emocional. Cuando están demasiado disponibles, pierden atención. La gente empieza a perseguirlas. Y después de vivir eso varias veces, su cerebro empieza a repetir el patrón automáticamente. Ahora piensa en esto. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas siempre reaparecen en el momento perfecto? Justo cuando empiezas a olvidarlas, envían un mensaje. Un simple hola. Una reacción, un like, algo pequeño. Y de repente todos los sentimientos regresan otra vez. ¿Por qué ocurre eso? Porque el vínculo emocional nunca desapareció realmente, solo estaba dormido. Y un pequeño estímulo fue suficiente para despertarlo otra vez. Por eso algunas personas arruinan meses de progreso emocional con un solo mensaje. Porque no estaban curadas, solo estaban distraídas. Y ahí está la trampa. Tu cerebro empieza a asociar alivio emocional con la atención de esa persona. Entonces, cada vez que aparece, sientes calma, sientes emoción, sientes esperanza. Y cuando desaparece, sientes ansiedad otra vez.
Sin darte cuenta, ella ya controla tu estado emocional. Tu felicidad depende de señales pequeñas, un mensaje, una llamada, una notificación. Y eso es extremadamente peligroso, porque ahora ya no tienes control interno. Tu estabilidad depende de alguien más. Y la mayoría de las personas no entiende esto hasta que ya está completamente atrapada. Ahora, hay algo todavía más oscuro detrás de este tipo de dinámicas. El cerebro empieza a idealizar a la otra persona, empieza a exagerar sus cualidades y poco a poco elimina mentalmente sus defectos. Es como si la distancia emocional la volviera más perfecta. Por eso muchas veces extrañas más a alguien después de perderlo, no porque realmente fuera increíble, sino porque tu mente convirtió los recuerdos en fantasía. Y cuanto menos acceso tienes a alguien, más trabaja la imaginación. Ahora imagina esto. Un hombre recibe atención intensa de una mujer durante semanas. Después ella cambia completamente. El hombre empieza a perseguir más. Ella responde un poco, después vuelve a alejarse. El ciclo se recatea ansiedad, alivio, ansiedad, alivio. ¿El resultado? El cerebro desarrolla apego emocional extremo, porque las emociones intensas crean recuerdos intensos. Por eso las relaciones tranquilas parecen aburridas para algunas personas, porque su cerebro ya se acostumbró al caos, al drama, a la incertidumbre. Y cuando finalmente encuentran estabilidad, la sienten vacía. Eso explica por qué tantas personas vuelven una y otra vez a relaciones tóxicas, no porque sean débiles, sino porque emocionalmente quedaron condicionadas. Ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Cómo sabes si alguien realmente te quiere o solo disfruta la atención que recibe de ti? Porque esas dos cosas pueden parecer idénticas al principio, pero hay señales, y la mayoría las ignora. Una persona que realmente quiere construir algo contigo busca estabilidad, busca claridad, busca tranquilidad emocional. No desaparece constantemente para mantener tu atención. No juega con la incertidumbre, no te deja confundido todo el tiempo. Porque el amor genuino no necesita manipulación psicológica para mantener interés. Pero las dinámicas tóxicas sí, y aquí es donde muchos hombres se destruyen solos, empiezan a perseguir más fuerte. Más mensajes, más atención, más esfuerzo, pensando que si demuestran suficiente amor, todo volverá a ser como antes. Pero normalmente ocurre lo contrario, porque mientras más desesperado pareces, menos misterio existe. La atracción necesita espacio psicológico, necesita tensión emocional, necesita la posibilidad de perderte también. Por eso algunas personas solo muestran máximo interés cuando sienten que ya no te tienen asegurado. Y eso crea relaciones extremadamente inestables, porque todo gira alrededor de persecución emocional. Ahora, quiero que pienses honestamente en algo. ¿Cuántas veces confundiste ansiedad con amor? ¿Cuántas veces llamaste química a una conexión que en realidad solo te hacía sufrir emocionalmente? Porque la intensidad puede sentirse muy parecida al amor, pero no son lo mismo. El amor no destruye tu paz mental constantemente. La obsesión sí. Y cuando finalmente entiendes esa diferencia, empiezas a ver las relaciones de otra manera. Empiezas a notar quién trae calma y quién trae caos. Quién realmente se preocupa por ti y quién solo disfruta sentirse deseado. Porque sí, algunas personas no están enamoradas de ti, están enamoradas de cómo las haces sentir consigo mismas. Les gusta tu atención, tu energía, tu validación. Pero eso no significa que quieran construir algo real. Y aceptar eso duele muchísimo, porque obliga a destruir la fantasía que tu mente creó. Ahora escucha esto. Las redes sociales empeoraron todo este problema, porque hoy la atención funciona como una droga rápida. Un mensaje, un like, una historia vista, pequeñas dosis de validación emocional constantemente. Y cuando alguien empieza a retirar esa atención, el cerebro entra en abstinencia emocional. Por eso tantas personas desarrollan ansiedad moderna en las relaciones, porque nunca saben exactamente dónde están paradas. Todo es ambiguo, todo depende de señales pequeñas, y mientras más confusión existe, más trabaja la imaginación. Ahora imagina lo siguiente, una mujer tarda 5 horas en responder. Antes respondía en 5 minutos. Tu mente automáticamente empieza a caer a historias. Algo cambió, ya perdió interés, seguramente habla con alguien más. Y aunque no tengas pruebas, el cerebro emocional actúa como si fuera real. Eso es lo peligroso de la incertidumbre. La mente llena los vacíos con miedo. Y mientras más miedo siente alguien a perder una conexión, más fuerte suele ser el apego. Por eso muchas personas terminan perdiéndose completamente dentro de relaciones emocionalmente inestables. Dejan de enfocarse en su vida, en sus metas, en su paz mental. Todo gira alrededor de una persona, de sus respuestas, de su atención, de su presencia. Y ahí es donde nace la dependencia emocional, no de un día para otro, sino lentamente, casi sin que lo notes. Ahora, hay algo que muy pocas personas quieren admitir. A veces la razón por la que alguien no puede olvidarte es porque nunca le diste suficiente claridad emocional. La incertidumbre mantiene vivo el apego, porque el cerebro sigue buscando respuestas, sigue intentando terminar la historia. Y las historias incompletas son extremadamente difíciles de olvidar.
Por eso algunas personas recuerdan más a alguien con quien nunca tuvieron una relación seria que a alguien con quien estuvieron años, porque el misterio quedó abierto. Ahora la pregunta es, ¿cómo sales de algo así? ¿Cómo recuperas control sobre tu propia mente? La respuesta no es fácil, porque primero tienes que aceptar algo doloroso. No toda conexión intensa es amor. Algunas son simplemente adicción emocional disfrazada de pasión. Y hasta que no entiendas eso, seguirás confundiendo caos con destino. Pero cuando finalmente empiezas a recuperar tu estabilidad emocional, todo cambia. Dejas de perseguir. Dejas de obsesionarte con respuestas pequeñas. Dejas de necesitar validación constante. Y curiosamente, eso también te vuelve más atractivo. Porque las personas emocionalmente seguras transmiten algo extremadamente raro hoy en día: paz. Y en un mundo lleno de ansiedad emocional, la paz se volvió más poderosa que la intensidad. Por eso las personas realmente fuertes emocionalmente no son las que nunca sienten apego, son las que entienden lo que ocurre dentro de su mente antes de perder el control. Porque una vez que reconoces el patrón, empieza a perder poder sobre ti. Empiezas a notar cuando alguien desaparece para manipular emocionalmente, cuando alguien mantiene distancia para aumentar interés, cuando alguien solo reaparece porque siente que te está perdiendo. Y esa conciencia cambia completamente tu manera de relacionarte, porque ya no reaccionas igual. Ya no entregas tu estabilidad emocional tan fácilmente. Ahora observas, piensas, analizas y sobre todo dejas de idealizar a las personas solamente porque te hicieron sentir emociones intensas. Porque finalmente entiendes algo que la mayoría aprende demasiado tarde. No todo lo que acelera tu corazón merece quedarse en tu vida. A veces, las conexiones más peligrosas son justamente las que se sienten más emocionantes al principio. Y tal vez por eso tantas personas terminan atrapadas emocionalmente durante años, persiguiendo una sensación, una versión del pasado, una persona que quizá nunca existió realmente como la imaginaron. Así que la próxima vez que alguien aparezca en tu vida y altere completamente tu paz mental, hazte una pregunta diferente. No preguntes solamente, ¿me gusta? Pregunta esto: ¿quién me estoy convirtiendo mientras intento mantener esta conexión? Porque esa respuesta puede salvarte emocionalmente antes de que sea demasiado tarde.